de Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Bien, si pensamos en las razones y en los documentos que arrojó la Cumbre de París en diciembre del 2015, la Conferencia Mundial por el Cambio Climático, al que Uruguay, por supuesto, se adherió, aunque después es discutible, ¿no? Porque sí, te comprometés a cuidar el medio ambiente, pero explorás a ver si tenés petróleo o pones otra pastera, son discusiones aparte. Pero en definitiva, en esa conferencia lo que sale como gran consenso es que, bueno, hay que estar atento, hay que comprometerse a reducir la emisión de gases que producen efecto invernadero, bueno, estar atento, por ejemplo, al cambio climático, el calentamiento global y sus consecuencias desde la perspectiva antropogénica, ¿no? O sea, cuando es por actividad humana. Yo me pregunto, ¿es real o es sensación térmica? Porque ahora parece que también aplica lo mismo para estos temas, ¿no? Esto que es el rum rum, que uno percibe, uno lo siente. Yo qué sé, yo las tormentas que he visto estos días no las había visto antes, tengo 43 años. No sé, capaz que soy demasiado joven para poder hacer una estadística que pueda contrarrestarse con los procesos naturales de la Tierra. Pero también lo sienten personas de más edad. Pero también hay gente como vos, Ramis, que nos hace un parate y dice, para que esto hay más de sensación térmica que de realidad. Victoria, 24 de febrero del 66, las rachas 240 kilómetros por hora. Descalzó la rueda gigante, destruyó la montaña rusa parcialmente y tiró 14.000 árboles. 1903, el tornado de Melo que lo partió. ¿Las inundaciones? Las inundaciones del 59, el temporal del 2005. Nieve en Florida, Estados Unidos. Nieve en Florida. Nieve acá en Colonia hubo 50, 60 centímetros de nieve en la década del 50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es que tiene más prensa, ahora es todo... Acá hay un responsable que sería la prensa por no hacer tarea de investigación. Porque la prensa recibe algo y enseguida lo multiplica como un bloguista y lo lanza y lo larga con adjetivos. El peor temporal de los últimos 60 años. Y vos lo has investigado, si este es el temporal más importante. Si vos haces una casita en el medio de la vía, cada vez que pase el ferrocarril, como el del cuento, te la va a hacer pelota. Y bueno, si tú haces la casita en el medio de la duna, arriba del agua, y bueno, la primera crecida te la va a barrer, hermano. Eso está en la tapa del libro. Entonces no podemos ser tan tontos de decir, ¡ay, qué horrible, se nos van las dunas! Acá, en el año 77, hubo un proyecto que se llamó Proyecto de Conservación y Mejoras de Playa. Salió cientos de miles de dólares. Unos españoles vinieron y hicieron el trabajo de investigación. Para hacer en cada una de las playas, desde Colonia hasta el Chuy, mitigar la destrucción, la erosión, la rompiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo? Nada. El canal Andrioni. ¿Qué es el canal Andrioni? Es la mitad de un proyecto que era más ambicioso. Entonces, como no teníamos poca plata, en vez de hacer un bruto rascacielos, hicimos un ranchito en el fondo. No tiene sentido, Victoria. Si no somos coherentes. A ver, el otro día leía un artículo muy interesante en La Razón de España y se refería a los ecosépticos, ¿no? En contraposición a los algoristas, digamos, de la teoría del cambio climático y esa mirada... Claro, sí, eso es lo de algorista, perdón, sí. Eso fue un invento, pero de alguna manera el ecoséptico es el que plantea o que denuncia que no puede ser que cada fenómeno inusual al que asistimos se le atribuya al efecto cambio climático y calentamiento global, etcétera, ¿no? Y llama a una discriminación o a un discernimiento. ¿Te colocás ahí, Ramis? Sí, claro, yo soy negacionista, a muerte. Ya bastante más que ecoséptico, ¿no? Sí. Soy negacionista porque me importan otras cosas que a Obama y a los principales dirigentes les importa un comino, que es la isla de plástico que tiene el tamaño de España y Portugal juntos multiplicado por 3 en el giro del norte del Pacífico. ¿Y a quién le importa? Recién hay un individuo que en el año 2017, 2018 va a salir con un trimarán a tratar de recolectar ese plástico, que es un plástico de superficie, plástico de agua intermedia y plástico de fondo, donde las distintas especies, ya sean plancton, bentos o nectos, sufren las consecuencias de ese plástico, el ingerir ese plástico
pulverizado. Ahora, como dice el refrán, Pero entonces vos estás de acuerdo con que hay una acción humana... Contaminación. Bueno, contaminación, pero por la acción humana que está generando cuestiones que van a tener su efecto o que ya están teniendo su efecto, por lo menos en la vida animal. Pero no en el clima. No, pero yo no hablé de clima, te estoy Bueno, diciendo... pero el clima, perdón, pero el clima no es una ecuación que incluye los ecosistemas terrestres, oceánicos y atmosféricos. No, eso es la biosfera en general, pero la atmósfera se basa... o sea, lo que nosotros hablamos de tiempo y clima y todo eso es una capita de 15 kilómetros. Pero, Guillermo, ¿qué puede pasar? O sea, lo que vos dijiste recién sobre la isla de plástico. Sí. ¿Cuál es el efecto que está generando o puede generar y sobre el cual deberíamos estar preocupados? Mata a la fauna animal, la mata. Claro, bueno, pero en cadena, mata a la fauna animal y después... Y después nos quedamos sin los pescaditos, nos quedamos sin la gaviota, nos quedamos sin sin petrel, sin esto. Ahora el santuario que había de ballenas en la Antártida lo destruyeron, no más santuario. Pero es como decir que la forestación no atenta contra, justamente, como última consecuencia, calentamiento global. No. ¿No? No, la forestación. No. La deforestación. La deforestación. La deforestación contribuye a la desertificación, que es otra cosa. Los desiertos avanzan a 20 kilómetros por día. Eso es otro tema y es discutible y es cierto. Pero ¿a quién le importa la desertificación si está ya el desierto? Yo prefiero hablar de cambio climático que hablo de la oficina y capaz que me mandan $5.000 por hacer algún proyecto de investigación. Pero quizás no sea, como dice el refrán, no sea ni tan calva ni con dos pelucas, como dice el refrán. Pero es que no existe... No, pero yo me voy a remitir, quizás seamos de la misma generación con alguna diferencia de años. Yo me voy a remitir a la experiencia de nuestra generación y además vinculándolo con el periodismo. Durante años y años y años, los que trabajamos en los medios hace muchos años, la información meteorológica era una cosa secundaria. Llamábamos en el informativo de las 5, llamábamos a meteorología, grabábamos el informe, vientos tanto, cielo tanto, y después se puso de moda Torraca en Canal 12, Ramis, se puso de moda Cisneros, se puso de moda Vázquez Malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente empezó a demandar, porque el clima, porque el tiempo, las noticias meteorológicas pasaron a ser noticias. ¿Por qué pasaron a ser noticias? Porque aquellos eventos que señalaba Ramis, yo me acuerdo del temporal del 66, me acuerdo perfecto, eran episodios que quedaban marcados en la historia colectiva. Y ahora hay uno por año, hay uno cada 6 meses. ¿Eso es así o es innegable, que ha cambiado? No. Antes, por ejemplo, los mejores registros de temporales, de ciclones, de tornados, de todo es la prensa escrita. Lo que pasa es que en aquel momento le decía, un ciclón asoló la ciudad de 33. No había retweets, no había redes, no había nada que potenciara o triplicara los efectos. Uruguay tiene una densidad en el centro de 0.001 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, medio dedo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el temporal del tornado en San Fray Marcos, por ejemplo. 22 de abril del 70, hubo dos, después hubo otro el 2 de noviembre del 82. Graciano, ¿sabés qué? Perdóname, ¿no? Pero con respecto a lo que ustedes dicen, cuando ocurrió lo del temporal de Dolores en abril, se dijo en ese momento que de ese tipo de temporales ocurrían en esa zona muchísimos. Pero ¿qué pasa? Ocurrían en zonas que no había población, que no había construcciones, etcétera, entonces pasaban desapercibidos para el resto, para los demás. Pero que era un fenómeno habitual. ¿Puede ser que yo haya escuchado eso en aquel momento? En 2012 hubo un tornado igualito, pero pasó por fuera de la ciudad. Los tornados son frecuentes, lo que pasa es que si pasa por un establecimiento, ahí de repente algún propietario dirá, el tornado me voló el establecimiento, pero si yo no llega a pasar por el establecimiento, no encuentra a nadie que... La densidad de población es bajísima. Sí. Los jubilados viven todo en la periferia, porque o compran en Brasil o compran en Argentina. Y el resto de la población de Uruguay está concentrada en Montevideo. O sea que Uruguay es Montevideo más la periferia. Ahora, una pregunta. Entonces, ¿el famoso agujero de la capa de ozono tampoco influye? Eso es un curro. No, el agujero de la capa de ozono famoso, ya en 1957, Dobson, que era un químico atmosférico británico, durante el año geofísico internacional, midió 147 unidades Dobson en la cabeza de la Antártida, cosa que después era, ¡ay, qué horrible! 147 unidades Dobson, dicho en la década del 90. Ya lo había medido él, aparte es periódico. Comienza la primavera en el hemisferio sur, el ozono comienza a destruirse en la Antártida. Y llega al otoño y comienza a reconstruirse, es cíclico. Ya nadie habla del ozono. Ya el ozono pasó, ya fue de moda. Ya no se habla más de Perdón, entonces, en su teoría, porque son varios aspectos acá, ¿no?
antes de pasar a lo más concreto y es el comportamiento del ciudadano frente a los institutos de meteorología, frente a la capacidad de este país de, bueno, realmente poder trabajar en una línea de prevención y hasta después los fondos de emergencia para combatir o reacondicionar lo que pueda llegar a ser un desastre por cuestiones del tiempo. Pero en lo más básico, por más que usted se declare negacionista, ¿qué porcentaje le atribuye usted a la actividad humana en el cambio climático? 0. Bien, listo, pasamos a otro tema. Los gases de efecto antropogénico, los gases de efecto invernadero, los GEI, el 99.7% son de origen natural, el 0.3% es de origen antropogénico. No lo digo yo, señorita Victoria Rodríguez, lo dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. Bien, pero ¿no es cierto que antes y después de la era industrial hubo, por ejemplo, un cambio importante y significativo en lo que tiene que ver con las emisiones de CO2? No, es cierto. Bueno, ven que, porque no lo saqué es cierto. de Google, en cualquier lado, lo saqué de un instituto científico. Hay que ir para atrás. Vikingos, con sus cuernitos, su nave, llegaron a Terranova, plantaban uvas, llegaron a Greenland, Tierra Verde, y ahí se establecieron. Siguieron navegando a través de un Ártico sin hielo, llegaron a Terranova y plantaban uvas y después se establecieron en Massachusetts, durante lo que se llamó el óptimo climático medieval. 500 años, del 800 al 1300. Y después vino la pequeña edad del hielo, donde las cosechas se arruinaban por el enfriamiento debido todo al sol y agarraban a las pobres mujeres del norte de Europa y las quemaban vivas porque eran brujas y había que contentar a la atmósfera. ¿Ah? O sea que hay ciclos que están vinculados al sol. El sol es nuestro motor. Nos guste o no nos guste, el sol es el motor de esta caldera termodinámica en donde está la atmósfera como elemento fundamental. Ahora Obama habla, si me permitís, de posibles tormentas solares sobre las que hay que protegerse. Obama está en otro mundo. Obama, cuando le conviene, mandó matar a Bin Laden para la reelección. Obama lo que quiere no es tonto. Obama sabe que tarde o temprano los combustibles de origen fósil se van a acabar. Entonces tiene que tratar de romper el lobby. Acá, en el mundo, no digo en Uruguay, los autos eléctricos tenían una performance excelente, excepcional, pero como no les convenía a determinados intereses, los mandaban retirar e incluso algunas personas terminaron presas por no querer devolver el auto que era sumamente rentable. Entonces, ¿qué pasa? Hay intereses creados. Por la plata baila el mono. Y entonces, ¿qué ocurre? No sirve en este momento al lobby de los petroleros que haya un auto eléctrico que le compita. Se les termina el curro. Entonces, con algún mascarón de proa, que es el cambio climático, se quiere romper eso y acusar al hombre de generar gases de efecto invernadero, como es el CO2, quemando combustibles fósiles. Bien, dejemos entonces ese debate, que es más macro, para venir a las posibilidades que nosotros tenemos que enfrentar y manejarnos acá, en Uruguay. ¿Hay interés? Bueno, mira, a mí me interesa, yo qué sé, yo quiero saber. ¿A las autoridades les interesa que existe el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Te parece? Que poco por el presupuesto que le han asignado, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece que haya estaciones meteorológicas con un solo funcionario para trabajar los 365 días del año? Está difícil. ¿Te parece que cierren estaciones meteorológicas como Sierra Flores, como Sierra Yun, como Sierra Bella Unión, lugares donde no hay estaciones meteorológicas? ¿Te parece que en el medio de un temporal a las 7 de la tarde bajen la cortina de la estación meteorológica porque no tienen personal para seguir a las 24 horas? Que de las 22 estaciones que tiene meteorología funcionen 3 en la noche, que son Rocha, Laguna del Sauce y Carrasco. No nos interesa. Hay también una globalización de los servicios de Internet que están compitiendo. No, pero ojo. Con los estoy hablando de locales. dos cosas. Sí, no, pero estamos La estación meteorológica genera la materia prima con que después los investigadores insumos van a trabajar. Y eso no lo genera ningún modelo matemático. Claro, la estación porque el tiene dato que no se mide, ¿con qué dato trabajás? se muere. Claro. Meteorología, tal vez lo más importante hoy por hoy es la estación meteorológica. Claro. Porque el pronóstico, agarrás el Weather Underground, Wind Guru, Naco Weather, Peteco González, que también hace, y te lo da. Claro. O sea que si desaparece la parte de pronóstico, y se enterará alguno dentro de poco cuando diga, che, ¿qué fue de aquella gente que estaba acá en pronóstico?
Es que es así, en cambio, si hay un agujero en la parte de observaciones, ahí van a decir, che, ¿y qué pasa con la presión? ¿Por qué no dijeron que hubo el viento tremendo que hubo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Ahí se nota. Claro, lo que importa es la observación. Porque dentro de 50 años, cuando se quiera hacer un estudio del clima, la variación del clima, lo que sea, ¿dónde van a estar la serie de datos? Nada. Si faltan 50 años de datos. Ahora, por ejemplo, se cierran las estaciones. Lo único que queda son los registradores que tienen más o menos 5 grados de error. Cuando la Organización Meteorológica Mundial establece que determinadas observaciones para determinados fines tienen que tener un error de 1/10 a 2/10 de grado, en el caso de la temperatura. Las máximas y las mínimas, medio grado. Y si estamos hablando de que son instrumentos que no se contrastan y se calibran desde la década del 90... Y están un poco fuera de... Por favor. ¿Vos crees que debería haber otra ubicación institucional del No, Instituto de Meteorología? ¿Que ese es un problema? O sea, que institucionalmente estuviera ubicado en otro lugar donde tuviera más relevancia, más recursos. Eleonora, el gran problema de meteorología es, primero, los que dirigen, hoy acaba de aceptarse la renuncia del director, que era el ingeniero Pisotano. Sí. ¿Está? Lo primero es que quien dirija sea meteorólogo, no sea un político, que sea un meteorólogo que conozca desde abajo, desde todo. Claro. Segundo, Claro, es una técnico. institución que no tiene mandos medios. Ahí el gremio hace lo que se le antoja. ¿Ah? Hace y deshace. Entonces, es un barco a la deriva por no tener mandos medios, por no tener un apoyo político que diga, no, para un cachito, hermano, hasta acá llegamos. Primero está la seguridad de la gente, primero está el usuario. Meteorología no saca ninguna publicación anualmente. No. Pero ya que Uruguay, o sea, por más que vos estés en la vereda esta de la negación y que me parece que está buenísimo que haya gente que manifieste otras cosas y no que sea siempre como que Sí, el una única pensamiento verdad, sea sí, único, exacto. ¿no? ¿No creés que si Uruguay tiene una secretaría para el cambio climático, bien o mal, no discutamos si está bien o está mal que la tenga, pero si que Uruguay tiene una secretaría para el cambio climático, ¿no debería Meteorología trabajar con esa secretaría en conjunto y tratar de que los esfuerzos no se disipen en distintas instituciones del Estado? No, ¿Es fachada? Primero que lo hizo la calle. La Secretaría de Medio Ambiente la creó la calle. No, pero yo te estoy hablando de cambio climático, no la de segundo, voy medio al cambio ambiente. climático. Meteorología no está para el cambio climático. Meteorología está para brindar seguridad al vuelo, seguridad a la navegación marítima, seguridad al agricultor, o sea, el seguimiento, la Claro, pero lluvia. estamos hablando de que no tiene los recursos suficientes. Entonces me pregunto, ¿no debería trasladarse y ponerse en un lugar donde se le diera por lo menos más visibilidad para que tuviera más recursos o que en el presupuesto se lo atendiera de otra manera? ¿En base a un curro? Bueno, no sé en base a qué. No, en es base a una pregunta. necesidad. El Poder Ejecutivo, las autoridades tienen que entender que meteorología, la función que cumple es vital para el país, un país agrícola ganadero, donde la parte de agrometeorología la han matado en el servicio meteorológico. O sea que la parte de meteorología está minimizada. Tenemos que hacer una pausa. Está clara la... No, pero después tiene más rato, Rabi. No se ponga mal, no se ponga mal. Y no se ponga mal mañana, porque mañana va a haber un Telemundo especial, 21:30, pegado al noticiero Sobre el cambio climático. Qué bueno, muy bien. Vamos No lo a voy a hacer ver. una pausa y ya venimos.